desde las sombras de los anales rusos, donde la historia se entrelaza con la leyenda y el eco de los tambores de guerra apenas silencia el lamento de las víctimas, surge una verdad tan oscura que quema el alma con su mera mención. Pocas tragedias en los anales de la monarquía universal son tan punzantes, tan irrevocablemente ligadas a la psique de una nación, como el acto que selló el destino de una dinastía entera, sumiéndola en un abismo de caos y de horror. Imaginen, si pueden, una figura imponente, un zar cuya mirada podía congelar el hielo de las estepas y cuya palabra era ley absoluta, un monarca cuyo intelecto era tan vasto como su crueldad, y cuya piedad se batía en duelo perpetuo con una furia incontrolable. Este hombre, Iván el IV, conocido para la posteridad como Iván el Terrible, no solo gobernó con mano de hierro, forjando el vasto imperio ruso desde los retales de principados medievales, sino que también fue protagonista de un crimen que desafía la comprensión humana, el asesinato de su propio hijo, el zarevich Iván Ivanovich. El eco de aquel golpe, resonando a través de los siglos, no es meramente el final de una vida, sino el presagio de una era de tinieblas, el testimonio de la locura que el poder absoluto puede sembrar en un corazón, y la inevitable tragedia que desgarra no solo a una familia real, sino a la esencia misma de un reino. ¿Cómo pudo un padre, a la vez un déspota ilustrado y un tirano desquiciado, levantar la mano contra su propia sangre, contra el heredero que representaba la continuidad de todo aquello por lo que había luchado? La respuesta, si es que la hay, no se encuentra en los meros hechos, sino en los laberintos oscuros de una mente corroída por el miedo, la paranoia y una sed insaciable de control, una mente que llegó a creerse instrumento de la ira divina. Nos adentraremos ahora en esa mente, en esa corte, en esa época, para desentrañar el horror de una muerte que, más que un suceso aislado, fue la culminación de una vida entera de desmesura y el catalizador de la caída de un linaje milenario. Prepárense, pues la historia que sigue es un viaje a las profundidades más oscuras del alma humana, donde el poder y la demencia bailan una danza macabra, culminando en un acto que cambiaría para siempre el rostro de la historia rusa. El gélido mes de agosto de 1530 vio la llegada al mundo de un niño predestinado a la grandeza y a la infamia. En la aislada y a menudo brutal Moscovia, donde las intrigas cortesanas eran tan heladas como los inviernos, nació Iván Vasilievich, el primogénito del gran príncipe Basilio III y de su segunda esposa, la joven Elena Glinskaya. La casa de Rurik, que había forjado la entidad de Moscovia a partir de una miríada de pequeños ducados, sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Basilio, un líder sagaz y unificador, se había esforzado por consolidar el poder central, pero su repentina muerte en 1533, cuando Iván apenas contaba con 3 años, abrió una herida que jamás cicatrizaría en la psique del futuro zar. El pequeño Iván quedó huérfano de padre en una corte devorada por la ambición y la traición. La regencia, teóricamente en manos de su madre Elena, se convirtió rápidamente en un campo de batalla para las facciones boyardas, los poderosos príncipes y nobles que se disputaban el control del incipiente reino. Los Shuisky, los Belsky, los Glinsky mismos, cada uno con sus huestes de partidarios y sus arsenales de venenos y puñales, se enzarzaron en una lucha despiadada. El joven Iván, un niño prodigio de inteligencia precoz, fue testigo mudo de una barbarie inimaginable. Se le mantenía en un estado de semiprisión, a menudo hambriento, desatendido y humillado. Dormía en habitaciones sin fuego mientras los boyardos se emborrachaban en el salón contiguo. Le negaban ropas decentes y comida en abundancia, a pesar de ser el gran príncipe de Moscovia. La muerte de su madre, Elena, en 1538, sumió a Iván,
de tan solo 8 años, en una orfandad aún más profunda y en una paranoia creciente. Las sospechas de envenenamiento no eran infundadas. La corte era un nido de víboras. Esta infancia, marcada por la negligencia, el abandono y la constante amenaza de muerte, moldeó a Iván de formas indelebles. Vio a sus tutores y a sus pocos aliados asesinados o desterrados. Aprendió que la única forma de sobrevivir era la fuerza bruta y la desconfianza absoluta. Se refugió en la lectura, devorando textos religiosos, crónicas bizantinas y tratados de teología, alimentando su mente con el concepto de la monarquía divina y la responsabilidad del gobernante ante Dios. Sin embargo, esta erudición se mezclaba con actos de crueldad espontánea. Se dice que, de adolescente, disfrutaba arrojando perros desde lo alto de los muros del Kremlin, o torturando a los sirvientes, probando los límites de su poder y la impunidad de sus acciones. Era una juventud forjada en el fuego de la supervivencia, una fragua que templó su espíritu con la frialdad del acero, pero también lo distorsionó hasta la malevolencia. El contexto político y social de Moscovia en ese entonces era el de un estado en consolidación, aún desgarrado por las fuerzas centrífugas de la aristocracia boyarda. La ideología de Moscú como la tercera Roma, la heredera espiritual de Constantinopla y la última fortaleza de la verdadera fe ortodoxa, era un pilar fundamental de la identidad rusa y de la legitimidad del gobernante. Esta creencia infundía en Iván la convicción de su misión divina, pero también una paranoia desmedida ante cualquier signo de deslealtad, que él interpretaba como una traición a Dios mismo. La vida del pueblo, anclada en una servidumbre cada vez más estricta, era de una brutalidad inimaginable, y la autoridad del príncipe era absoluta, sin contrapesos legales o morales significativos. Los conflictos externos, con la Horda de Crimea al sur y la Orden Livonia al oeste, mantenían al reino en un estado constante de alerta militar, lo que reforzaba la necesidad de un poder central fuerte y despiadado. El ascenso al poder de Iván no fue una transición suave. A los 13 años, en un acto de sorprendente audacia para su edad, se autoafirmó y ordenó el arresto y la ejecución del príncipe Andrei Shuisky, un influyente boyardo. Fue una declaración inequívoca de su voluntad y un mensaje escalofriante a la nobleza. El juego de la regencia había terminado. Este acto marcó el inicio de su reinado personal. El 16 de enero de 1547, a los 16 años, Iván fue coronado oficialmente como el primer zar de toda Rusia, en un ritual suntuoso que buscaba elevar su estatus por encima de los viejos, grandes príncipes y equipararlo a los emperadores bizantinos y los césares romanos. Con la coronación, Iván no solo asumía el título, sino que se imbuía de la convicción de ser un ungido de Dios, un monarca con autoridad ilimitada sobre sus súbditos y sobre la propia ley. Los primeros años de su reinado, de 1547 a 1560, se conocen a menudo como el período de las reformas. Inspirado por un círculo de consejeros cercanos, conocido como el Consejo Elegido, Iván implementó reformas significativas que buscaron modernizar el Estado ruso. Se redactó un nuevo código legal, el Sudebnik de 1550, se reorganizó el ejército, se promovió el gobierno local y se expandió el territorio con la conquista de los kanatos de Kazán y Astracán. Parecía que el joven zar, a pesar de su infancia traumática, estaba destinado a ser un monarca ilustrado y unificador. La joya de este período fue su matrimonio con Anastasia Romanovna Zaharina Yurieva, miembro de una antigua familia boyarda. Anastasia no solo era de una belleza notable, sino que poseía una dulzura y una piedad que, según los cronistas, actuaban como un bálsamo en el alma atormentada de Iván.
Ella fue su primera y más amada esposa, y su presencia parecía apaciguar las explosiones de ira del zar, brindando una relativa estabilidad a la corte. Con Anastasia, Iván tuvo varios hijos, pero solo 2 llegaron a la edad adulta: Iván Ivanovich, nacido en 1554, y Fiódor Ivanovich. El zarevich Iván, el primogénito, creció bajo la atenta mirada de su padre, mostrando desde joven una inteligencia aguda y una inclinación hacia las artes y las letras, así como un espíritu marcial. Era el heredero perfecto, un símbolo de la esperanza para el futuro de la dinastía y de Rusia. Su existencia contrastaba vivamente con la personalidad de su hermano menor, Fiódor, quien era de naturaleza más débil y piadosa, y de salud precaria. La línea de sucesión parecía segura, el futuro de los Rurik garantizado por la fuerza y el intelecto de Iván Ivanovich. Pero esta era de oro estaba destinada a ser efímera. La sombra de la paranoia, nunca del todo disipada, se cernía sobre el zar. Los ecos de su infancia traumática resonaban en su mente, magnificados por el peso de un poder sin límites y por las constantes conspiraciones, reales e imaginarias que se tejían a su alrededor. La pérdida de su amada Anastasia en 1560, presuntamente por envenenamiento, fue un golpe devastador del que Iván jamás se recuperaría verdaderamente. Su muerte eliminó el único contrapeso real a su creciente inestabilidad mental, sumiéndolo en una espiral de desconfianza y crueldad que transformaría para siempre al Grozny, el formidable, en el terrible, el cruel. ¿Fue la muerte de Anastasia el punto de no retorno, el catalizador que desató la bestia que habitaba en el alma del zar? ¿O acaso las semillas de su demencia ya estaban sembradas, esperando solo el momento propicio para germinar en una cosecha de sangre y desolación? La muerte de Anastasia en 1560 no fue meramente una tragedia personal para Iván. Fue el punto de inflexión que desató la furia contenida de un monarca ya predispuesto a la paranoia y la crueldad. Convencido de que su esposa había sido envenenada por los boyardos traidores, su dolor se transformó en una ira fría y calculadora, que pronto se manifestaría en la purga más brutal que Rusia había conocido. A partir de ese momento, la espiral descendente de Iván el Terrible se aceleró, arrastrando consigo a todo el reino hacia un abismo de terror sin precedentes. El gran detonante de esta nueva era de barbarie fue la institución de la oprichnina en 1565. Cansado de la supuesta traición de la nobleza y obsesionado con la idea de conspiraciones internas, Iván abandonó Moscú abruptamente, amenazando con abdicar si no se le concedían poderes absolutos para purgar a los enemigos del Estado. Los boyardos, aterrorizados por la perspectiva del caos y la anarquía, cedieron. Así nació la oprichnina, un territorio personal del zar, separado del resto del reino, la zemshina, donde Iván podía gobernar sin restricciones legales ni morales. Creó un ejército personal, los oprichniki, una hermandad sombría vestida de negro, con cabezas de perro colgando de sus sillas de montar y escobas atadas a sus látigos, simbolizando su misión de ladrar a los enemigos del zar y barrerlos de la faz de Rusia. La oprichnina no fue una simple reforma administrativa. Fue una máquina de terror diseñada para pulverizar el poder de la aristocracia boyarda y consolidar la autocracia de Iván. Los oprichniki, actuando como la voluntad encarnada del zar, sembraron el pánico por todo el país. Confiscaron tierras, ejecutaron familias enteras, torturaron a nobles, comerciantes y campesinos por igual, a menudo sin juicio ni pruebas. La crueldad era su divisa, la arbitrariedad su método. Uno de los episodios más infames de la oprichnina fue la masacre de Nóvgorod en 1570. Iván,
convencido de que la rica ciudad comercial estaba conspirando con Lituania, lanzó a sus oprichniki contra ella. Durante semanas, Nóvgorod se convirtió en un matadero. Miles de habitantes fueron torturados y ejecutados, sus cuerpos arrojados al río Voljov, sus propiedades saqueadas. Fue una demostración espantosa del poder destructivo del zar y de su paranoia sin límites. Mientras tanto, la costosa y prolongada guerra de Livonia, 1558 a 1583, continuaba. Iván había buscado expandir el acceso de Rusia al mar Báltico, pero la guerra se estancó, enfrentando a Rusia contra una coalición de potencias occidentales: Lituania, Polonia, Suecia y la Orden Teutónica. Las derrotas militares y los reveses en el campo de batalla solo alimentaban la paranoia de Iván, quien culpaba a sus generales y boyardos por la falta de lealtad, viendo conspiraciones en cada fracaso. La guerra drenaba los recursos del Estado y la vida de sus súbditos, mientras el terror interno de la oprichnina desestabilizaba aún más el reino. La vida personal de Iván también se convirtió en un reflejo de su creciente desequilibrio. Después de Anastasia, se casó y enviudó numerosas veces, a menudo por la fuerza o por circunstancias sospechosas. Hubo 8 esposas oficiales y un sinfín de concubinas. Algunas murieron en circunstancias misteriosas, otras fueron repudiadas y enviadas a conventos forzosamente, acusadas de infidelidad o brujería. Marfa Sobákina, su tercera esposa, murió apenas semanas después de la boda, levantando nuevas sospechas de envenenamiento y empujando a Iván a nuevas purgas. Estas relaciones efímeras y a menudo trágicas no le trajeron la paz ni la estabilidad que tanto anhelaba, sino que acentuaron su soledad y su desconfianza hacia el género femenino y hacia cualquier forma de intimidad. En medio de este caos personal y político, el zarevich Iván Ivanovich crecía. Desde niño había sido educado con rigor, preparado para heredar el vasto y turbulento imperio de su padre. Mostraba una precocidad intelectual que complacía a Iván el Terrible, compartiendo con él el amor por la lectura, la teología y la historia. Se le veía como un reflejo más templado de su padre, un heredero con las virtudes del zar sin sus vicios. Participó activamente en campañas militares, ganándose el respeto de los soldados y demostrando un valor considerable. A la edad de 16 años, acompañó a su padre en la brutal masacre de Nóvgorod, siendo testigo directo de las atrocidades de la oprichnina, un evento que sin duda marcó su alma joven, quizás instilando en él una sutil aversión por los métodos de su padre. La relación entre padre e hijo era compleja, una intrincada danza de afecto, respeto y, crecientemente, tensión. Iván el Terrible sentía un profundo amor por su primogénito, proyectando en él las esperanzas de su linaje. Sin embargo, su paranoia y su sed de control no podían tolerar ninguna sombra de independencia o desafío, incluso de su propio hijo. A medida que el zarevich maduraba y desarrollaba sus propias opiniones, la fricción se hizo inevitable. Iván Ivanovich no era el tipo de hombre que se callara ante la injusticia o la imprudencia. Se dice que, en varias ocasiones, criticó abiertamente las decisiones de su padre, especialmente en lo referente a la guerra de Livonia. El zarevich, más pragmático, abogaba por la paz y por concentrar los esfuerzos en defender las fronteras rusas del azote de los tártaros de Crimea, quienes en 1571 habían llegado a incendiar la propia Moscú, una humillación que Iván el Terrible no perdonó fácilmente. La vergüenza de la quema de Moscú, sumada a la incapacidad de ganar la guerra de Livonia, empujó a Iván a un paroxismo de autoculpabilización y a la búsqueda de nuevos chivos expiatorios, a menudo entre sus propios consejeros y generales.
La tensión se manifestó en episodios concretos. En 1581, la guerra de Livonia estaba llegando a un punto crítico. La ciudad de Pskov estaba siendo asediada por los polacos, y las tropas rusas sufrían reveses. El zarevich Iván, con el espíritu marcial de su padre y la desesperación de un patriota, instó a su padre a enviarlo con refuerzos para levantar el sitio. No solo eso, sino que propuso un plan audaz, quizás arriesgado, que su padre consideró impertinente, y, peor aún, una crítica implícita a su propia estrategia militar. Iván el Terrible, con su orgullo herido y su mente ya desquiciada, interpretó esto no como lealtad o valentía, sino como una insubordinación, una usurpación de su autoridad, o incluso, en sus momentos más oscuros, como un intento de destronarle. Otro incidente crucial, y quizás el más determinante, giró en torno a la tercera esposa del zarevich, Elena Sheremetieva, o Yelena, dependiendo de las fuentes. Tras un aborto, el zar la encontró vestida de manera, a su juicio, inmodesta. Su furia se desató. La golpeó salvajemente, un acto que fue presenciado por su propio hijo. Este tipo de violencia intrafamiliar no era inusual en la corte de Iván, pero esta vez el objeto de su ira era la esposa de su amado heredero, y el testigo era el hombre que representaba el futuro. La acumulación de estos episodios, la crítica militar, la defensa de su esposa, el desafío implícito a la autoridad paterna, creaba una olla a presión en la corte, con la figura del zarevich atrapada entre su deber filial y su propia conciencia. El escenario estaba preparado para el inevitable desastre. La pregunta ya no era si la furia de Iván se desataría, sino cuándo y quién sería su última y más trágica víctima. La espiral descendente en la mente de Iván el Terrible era ya un torbellino imparable, arrastrando a su paso no solo a súbditos inocentes, sino también a aquellos más cercanos a él, tejiendo una red de desgracias de la que nadie parecía a salvo. A medida que envejecía, la enfermedad física se sumaba a su deterioro mental. Las dolencias que lo aquejaban, posiblemente gota, sífilis o una combinación de ambas, lo postraban en períodos de inmovilidad y dolor excruciante. Sus piernas se hinchaban, su cuerpo se debilitaba, y su semblante, ya de por sí marcado por la crueldad, se tornaba más sombrío y cadavérico. El dolor físico, en lugar de suavizarlo, parecía avivar las brasas de su ira, magnificando cada paranoia y cada resentimiento. Se rumoreaba que pasaba horas en sus aposentos, hablando solo, aullando a los fantasmas de sus víctimas, o postrado ante íconos religiosos, en un ciclo incesante de piedad febril y de malevolencia descontrolada. Las anécdotas de su comportamiento en estos años se multiplicaron, cada una más perturbadora que la anterior. Se cuenta que, en un momento de furia, golpeó a un enviado papal con su bastón, o que ordenó a sus guardias arrojar desde una ventana a un mensajero que le trajo malas noticias. Su corte era un lugar de terror silencioso, donde cada palabra, cada gesto, podía ser malinterpretado y provocar una condena a muerte. Los boyardos temblaban en su presencia, susurrando y conspirando a espaldas del zar, mientras que Iván, a su vez, veía traidores en cada esquina, incluso entre su círculo más íntimo de consejeros. Había momentos de lucidez, de brillantez intelectual, en los que sorprendía a sus visitantes con su erudición, solo para caer de nuevo en accesos de rabia o en profundas depresiones. Este patrón errático mantenía a todos en vilo, incapaces de predecir si el zar los honraría con su favor o los condenaría a una muerte terrible. La tensión entre Iván el Terrible y su hijo, el zarevich Iván Ivanovich, crecía de forma insoportable. No era solo la cuestión de la guerra de Livonia o la opinión del hijo sobre la necesidad de la paz. Era la propia personalidad del zarevich, su creciente madurez, su popularidad entre los nobles y el pueblo,
lo que Iván veía como una amenaza. El zarevich era un hombre de 27 años, culto, piadoso, valiente en la batalla y con una visión política más moderada que la de su padre. Se había casado con Elena Sheremetiyeva en octubre de 1581, su tercera esposa, ya que las dos anteriores habían sido repudiadas por el propio zar, en parte por su incapacidad para concebir, y en parte porque Iván las consideraba feas o estériles después de un tiempo. Esta intervención paterna en la vida matrimonial del zarevich ya era una fuente de profunda humillación y resentimiento para el joven Iván, una invasión de su autonomía que apenas toleraba. El zarevich, a pesar de su respeto filial, no podía callar su creciente frustración ante las políticas desastrosas de su padre. Se dice que en la primavera de 1581, después de varios reveses en Livonia, el zarevich le escribió una carta a su padre, implorándole que le permitiera ir a la guerra con un ejército independiente para intentar cambiar el rumbo de la contienda. El zarevich no solo estaba preocupado por el destino de Rusia, sino también por el legado de su padre, que se desmoronaba bajo el peso de sus propios errores. Esta carta, lejos de ser vista como una muestra de lealtad, fue interpretada por Iván como una afrenta personal. En su mente enferma, su hijo no solo estaba cuestionando su liderazgo, sino que quizás estaba buscando usurpar su trono, o al menos ganar demasiada popularidad que pudiera rivalizar con la suya. La situación llegó a un punto de no retorno en noviembre de 1581. Los cronistas, en particular el jesuita Antonio Posevino, un diplomático papal que visitó la corte de Iván en ese momento y recogió testimonios de primera mano, aunque su relato debe tomarse con cautela debido a su agenda procatólica, describen la escena que precipitaría la tragedia. La esposa del zarevich, Elena Sheremetiyeva, estaba embarazada. Un día, Iván el Terrible entró en sus aposentos y la encontró vestida con una túnica ligera, quizás una prenda más informal de lo que él consideraba apropiado para una princesa. En su mente, esto fue un ultraje a la decencia y una señal de inmoralidad. La ira, ya incubada por las tensiones políticas y su propia inestabilidad, estalló. Él comenzó a gritarle y a golpearla con su bastón. Elena, asustada, cayó al suelo, y los golpes, según algunos relatos, fueron tan feroces que ella sufrió un aborto espontáneo como resultado de la agresión. El zarevich Iván Ivanovich, al escuchar los gritos de su esposa, irrumpió en la habitación. Se encontró con la horrible escena de su padre golpeando a su esposa embarazada. La visión de su amada en el suelo, herida por su propio padre, fue demasiado para él. El zarevich, siempre respetuoso pero también de carácter fuerte, se interpuso entre su padre y su esposa. Se atrevió a desafiar directamente al zar, exigiéndole que cesara. «Padre, has golpeado a mi esposa sin razón, y lo has hecho en presencia de Dios». «Swing», se dice que exclamó el zarevich, o quizás algo más directo y acusador. «No tienes derecho a golpear a mi esposa de esa manera». «¡Has matado a mi hijo!». La indignación del hijo, la defensa de su esposa y la osadía de enfrentar al tirano fue la chispa que encendió la última y más devastadora explosión de ira del zar. Para Iván el Terrible, esto no era solo un hijo defendiendo a su mujer, era una confrontación directa, una muestra de deslealtad imperdonable, un intento de socavar su autoridad divina. El reloj, que había estado marcando el tiempo de una tragedia inminente durante años, finalmente se detuvo. El día de la tragedia, el 19 de noviembre de 1581, se cernió sobre el Kremlin con una atmósfera pesada, cargada de la misma tensión eléctrica que precede a una tormenta. Los sirvientes se movían con cautela, los boyardos mantenían sus voces bajas,
y el aire mismo parecía retener el aliento. La confrontación entre Iván el Terrible y su hijo, el zarevich Iván Ivanovich, había alcanzado su punto culminante. La mañana había estado marcada por las discusiones acaloradas sobre la guerra de Livonia. El zarevich había insistido en que su padre debería permitirle llevar un ejército para liberar Pskov, en un intento desesperado por salvar la maltrecha reputación militar rusa y quizás el alma de su padre. Iván, sin embargo, se negó con vehemencia, acusando a su hijo de traición, de ambición desmedida, de querer arrebatarle el trono. El ambiente ya estaba envenenado cuando la escena de Elena Sheremetieva, la esposa del zarevich, y el aborto forzado, añadió la última y más cruel de las provocaciones. El zarevich, con el rostro contorsionado por la ira y el horror, se interpuso entre su padre y su esposa, quien yacía en el suelo, gimiendo de dolor y miedo. «Padre, has hecho un terrible daño a mi esposa y has destruido a tu propio nieto», gritó el zarevich, sus palabras resonando en la cámara, cargadas de una mezcla de acusación y desesperación. «Ya no toleraré esta crueldad». Para Iván el Terrible, esta réplica no fue solo un desafío, fue una afrenta personal que rozaba la alta traición. En su mente enferma, el hijo amado se había convertido en un enemigo, un conspirador, un rival. La visión de su hijo, su propia sangre, desafiándolo con tal vehemencia, hizo que el último vestigio de control racional en Iván se desvaneciera por completo. Lo que siguió fue un estallido de violencia primaria, un acto que quedaría grabado a fuego en la memoria de Rusia. Iván el Terrible, poseído por una furia que parecía trascender lo humano, alzó el pesado bastón con punta de hierro que solía llevar consigo, un objeto que a menudo usaba para golpear a sus sirvientes o para enfatizar sus palabras. La escena fue caótica. Los pocos cortesanos presentes, paralizados por el terror, no se atrevieron a intervenir. El zar lanzó un golpe furioso, no como un padre que reprende a un hijo, sino como un animal herido que ataca a su depredador. El objetivo fue la cabeza de su hijo. El bastón, con su extremo afilado, impactó con una fuerza devastadora en la sien del zarevich Iván. No hubo tiempo para un grito, solo un sonido sordo, espeluznante. El zarevich se tambaleó, sus ojos se abrieron en un gesto de incredulidad y dolor, antes de que su cuerpo se desplomara pesadamente sobre el suelo de roble. Un hilo de sangre, oscuro y espeso, comenzó a brotar de la herida, manchando las ricas ropas y la alfombra. El silencio que siguió al golpe fue ensordecedor, roto solo por los gemidos sofocados de Elena y el sonido de la respiración agitada del zar. En ese instante, como si un velo se hubiera desgarrado, la furia de Iván se desvaneció, reemplazada por un horror abismal y una desesperación instantánea. La realización de lo que había hecho lo golpeó con la fuerza de un rayo. Cayó de rodillas junto al cuerpo de su hijo, sus manos temblorosas buscando la herida, intentando detener la hemorragia que fluía inconteniblemente. «¡Mátame! ¡Mátame! ¡He matado a mi hijo!». Se dice que gimió, desgarrándose el cabello, golpeándose la cabeza contra el suelo, en una agonía de remordimiento que parecía querer desgarrarle el alma. Su voz, antes un torrente de ira, se convirtió en un lamento ahogado, un sonido más propio de un animal herido que de un monarca. Los sirvientes y guardias, al ver la reacción del zar, finalmente se movieron, aunque con torpeza, aún aterrados. Llamaron a los médicos de la corte, quienes llegaron corriendo, sus rostros pálidos de miedo y consternación. Aplicaron ungüentos, vendaron la herida, pero la sangre seguía fluyendo. El golpe había sido fatal, causando un daño cerebral irreparable. El zarevich no murió al instante. Agonizó durante varios días, la vida abandonándolo lentamente mientras su padre, inconsolable,
permanecía a su lado. Se cuenta que Iván no se apartó de la cama de su hijo, orando, llorando, suplicando el perdón, no comiendo ni durmiendo. Suplicaba a Dios que le quitara la vida a él en lugar de a su hijo, ofrecía todos sus tesoros y reinos por una pizca de esperanza. El cronista contemporáneo, Jacques Margeret, aunque con algunas variaciones en el relato, confirma la causa y el remordimiento. El jesuita Posevino también describe la desesperación de Iván, su deseo de abdicar y la profunda penitencia que mostró, un contraste escalofriante con su crueldad habitual. Las últimas horas del zarevich fueron un tormento tanto para él como para su padre. La fiebre lo consumía, la respiración se volvía superficial. El joven príncipe, quizás con un último esfuerzo, logró murmurar algunas palabras de perdón a su padre, o quizás solo gemidos incomprensibles. Finalmente, en la tarde del 19 de noviembre, algunas fuentes indican el 19, otras el 19, 20 o 21, Iván Ivanovich exhaló su último aliento. La muerte del heredero no fue un secreto que pudiera ocultarse. El horror de la corte fue palpable. El silencio que descendió sobre el Kremlin fue un silencio de luto, pero también de miedo, de la más profunda incertidumbre. El zar había asesinado a su propio hijo. El futuro de la dinastía Rurik, que había reinado sobre Moscovia durante siglos, pendía ahora de un hilo tan fino como la vida de su otro hijo, Fiódor, un hombre de mente débil y de salud precaria, incapaz de gobernar. La revelación de la muerte del zarevich se difundió como un reguero de pólvora, primero en la corte, luego en la capital, y con el tiempo por todo el reino. El misterio no era la causa, sino las implicaciones. ¿Cómo un monarca, ungido por Dios, podía cometer tal atrocidad? La versión oficial, para salvar la cara del zar y la legitimidad de su poder, fue que el zarevich había muerto de una enfermedad repentina, una fiebre o una plaga, aunque pocos en la corte o el pueblo lo creyeron. Los rumores del asesinato, sin embargo, fueron demasiado persistentes para ser silenciados. La imagen de Iván el Terrible se cimentó para siempre como la de un tirano sanguinario, un patricida, una figura trágica y aterradora en la historia rusa. La verdad, aunque oficialmente negada, se convirtió en una leyenda susurrada, inmortalizada siglos después en la icónica pintura de Ilya Repin, que captura la espeluznante escena del padre abrazando el cuerpo moribundo de su hijo, con los ojos llenos de un arrepentimiento sin fin, un arrepentimiento tan vasto como el crimen que había cometido. El gélido silencio que siguió a la muerte del zarevich Iván Ivanovich en los aposentos del Kremlin era más ensordecedor que cualquier grito. Era el silencio de un reino que contenía la respiración, el aliento de terror que se extendía desde la cámara mortuoria hasta las lejanas fronteras del imperio. El cuerpo del joven zarevich yacía sin vida, un trágico testimonio de la furia de su propio padre y del abismo de locura al que había caído el zar. La primera reacción de la corte fue una mezcla de parálisis y pánico. Los pocos testigos de la tragedia estaban petrificados, conscientes de que habían presenciado no solo un crimen monstruoso, sino un evento que desestabilizaría el futuro de toda Rusia. El manejo del cadáver fue un asunto de urgencia y extrema delicadeza. El propio Iván el Terrible, sumido en un dolor y un remordimiento que lo consumían, fue quien se encargó, con manos temblorosas y gestos frenéticos, de los primeros actos. Se negó a separarse del cuerpo de su hijo, acunándolo, murmurando plegarias y súplicas de perdón, su rostro surcado por lágrimas y sudor. Los sirvientes, a su orden, trajeron paños limpios para limpiar la sangre, pero la mancha ya se había extendido, no solo por las alfombras,
sino por la psique de la dinastía. El cuerpo fue preparado según los ritos ortodoxos, aunque en medio de la desolación y la urgencia. No hubo intentos de ocultar la muerte en sí, pues la agonía del zarevich había durado varios días, tiempo suficiente para que los rumores se esparcieran por el Kremlin. Sin embargo, se construyó una narrativa oficial. El zarevich Iván Ivanovich había muerto de una enfermedad repentina, una fiebre que lo había consumido rápidamente. La verdad, la horrible verdad, se ocultó detrás de un velo de disimulo y propaganda, aunque las miradas de los cortesanos lo decían todo. El anuncio de la muerte se hizo con una solemnidad forzada. El tañido de las campanas del Kremlin se escuchó en toda Moscú, un lamento que no solo anunciaba la partida de un príncipe, sino también el presagio de un futuro incierto. La reacción del pueblo de Moscú, y luego de todo el reino, fue compleja. Hubo luto, pues el zarevich Iván Ivanovich era querido y visto como una esperanza. Se le consideraba un líder prometedor, una figura más sensata que su padre, pero junto al luto había un terror profundo. Si el zar era capaz de matar a su propio hijo, ¿qué destino esperaba a los demás? El miedo se mezcló con la superstición. Se susurraba que el zar estaba maldito, que había perdido la razón por completo, que Dios había retirado su favor. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza. Los hombres se santiguaban al pasar por los muros del Kremlin. La reacción de la familia y de la corte fue una mezcla de dolor genuino, alivio secreto, por la partida de un potencial rival, y miedo paralizante. La esposa del zarevich, Elena Sheremetyeva, la catalizadora involuntaria de la tragedia, fue enviada a un convento. Su destino fue sellado, borrada de la historia como una molesta nota al pie, quizás por el mismo zar, quien la vio como un recordatorio constante de su crimen. El hermano menor del zarevich, Fyodor Ivanovich, el ahora único heredero al trono, era un hombre de naturaleza frágil, devoto y con poca aptitud para el gobierno. Su ascensión al estado de heredero directo fue recibida con una mezcla de consternación y desesperación por aquellos que veían el futuro de Rusia en sus manos débiles. Los boyardos, las facciones políticas, los líderes de la Iglesia, todos comenzaron a maniobrar. El vacío de poder no era solo un concepto, era una realidad palpable que se sentía en cada pasillo del Kremlin. La muerte del fuerte heredero dejó a Rusia vulnerable. Las primeras maniobras políticas no tardaron en manifestarse. Iván el Terrible, hundido en la depresión y la autoconmiseración, se retiró aún más de los asuntos de Estado. Se dedicó a una vida de piedad extrema y penitencia, pasando horas en la iglesia, golpeándose el pecho, pidiendo perdón. Pero esta piedad era una penitencia vacía, incapaz de redimir su alma o de devolverle la cordura. Su inestabilidad se acentuó, sus decisiones se volvieron aún más erráticas y violentas en los pocos momentos en que volvía a intervenir. La ausencia de un heredero fuerte y capacitado impulsó a los boyardos a la acción. Los Godunov, los Shuisky, los Belsiki, cada clan se movilizó para posicionar a sus partidarios en torno al zarevich Fyodor, con la esperanza de controlar al futuro zar. Boris Godunov, cuñado de Fyodor, un boyardo astuto y ambicioso, comenzó a consolidar su influencia, tejiendo una red de alianzas que eventualmente lo llevarían al poder. La muerte del zarevich Iván fue, en esencia, el principio del fin para la dinastía Rurik. La tragedia no solo mató a un príncipe, sino que hirió de muerte la legitimidad y la estabilidad del linaje. El zar Iván, consumido por el dolor y la culpa, y por una salud que se deterioraba rápidamente, moriría solo 3 años después, en 1584. Dejaría tras de sí un reino desangrado por la oprichnina, exhausto por la guerra de Livonia, y lo que era peor,
sin un heredero capaz de llevar el peso de la corona. Su muerte, precipitada quizás por la pena o por una enfermedad terminal, fue el epílogo de un reinado de terror, pero el filicidio de su hijo fue la herida más profunda, la que condenó a Rusia a una de sus épocas más turbulentas. Las luchas de poder que siguieron fueron inevitables, con el trono de Rusia convirtiéndose en un premio disputado por facciones rivales. El camino hacia el tiempo de los disturbios, Smutnoye Vremya, una era de anarquía, hambruna, invasión extranjera y guerras civiles, se había despejado. El cuerpo del rey, aunque finalmente enterrado, no trajo paz, sino el preludio de un caos que desgarra aún hoy la memoria histórica de Rusia. El eco de aquel golpe fatal, resonando a través de los siglos, no es solo el fin de una vida, sino el presagio de una era de tinieblas, el testimonio de la locura que el poder absoluto puede sembrar en un corazón, y la inevitable tragedia que desgarra no solo a una familia real, sino a la esencia misma de un reino. La muerte del zarevich Iván Ivanovich a manos de su propio padre, Iván el Terrible, en 1581, no fue un incidente aislado. Fue la culminación de un reinado de tiranía y paranoia, y el catalizador de una de las épocas más oscuras y destructivas en la historia de Rusia, el Smutnoye Vremya, o tiempo de los disturbios. El impacto a corto plazo fue inmediato y devastador. La pérdida de un heredero fuerte y capaz dejó a Rusia en manos de Fiódor I, el hijo menor de Iván, un hombre de profunda piedad pero de débil intelecto y salud frágil, completamente inadecuado para gobernar un imperio tan vasto y turbulento. La muerte del zarevich Iván, quien era visto por muchos como la esperanza de una futura estabilidad, desató una frenética lucha de poder entre los boyardos más influyentes. Boris Godunov, cuñado de Fiódor, emergió rápidamente como la figura dominante, el verdadero poder detrás del trono, astuto y ambicioso, pero incapaz de evitar el colapso final. Cuando Fiódor murió sin descendencia en 1598, la milenaria dinastía Rurik, que había gobernado Rusia desde su fundación, se extinguió, no por falta de varones, sino por la mano del propio zar. El acto de filicidio de Iván el Terrible había cortado la rama principal del árbol genealógico, sentenciando a su linaje a la extinción y sumiendo a Rusia en una crisis de sucesión sin precedentes. El legado de Iván el Terrible, y en particular el estigma de haber asesinado a su propio hijo, se ha perpetuado a lo largo de la historia rusa. Su sobrenombre, Grozny, que significa formidable, imponente, pero que en las lenguas occidentales se tradujo como terrible, se consolidó con este acto de horror. La icónica pintura de Ilya Repin, Iván el Terrible, y su hijo Iván el 19 de noviembre de 1581, a menudo llamada simplemente Iván el Terrible matando a su hijo, inmortalizó la tragedia, incrustándola en la conciencia colectiva rusa y global. La obra, con su crudo realismo y su poderosa representación del arrepentimiento del zar, ha sido objeto de fascinación y controversia, incluso de ataques por extremistas nacionalistas rusos que la consideran una calumnia histórica. Pero la persistencia de esta imagen, más allá de la exactitud de los detalles, subraya la profunda cicatriz que el evento dejó en la psique nacional. A lo largo de los siglos, la figura de Iván el Terrible ha sido objeto de innumerables interpretaciones, desde el tirano sanguinario hasta el unificador visionario de Rusia. La historiografía soviética, en particular, intentó rehabilitar su imagen, presentándolo como un líder necesario para consolidar el Estado frente a los enemigos internos y externos, minimizando sus excesos o atribuyéndolos a la lucha de clases. Sin embargo, el filicidio de su hijo siempre ha permanecido como un acto indefendible,
una mancha imborrable que ninguna justificación política ha podido borrar. Este crimen, el pináculo de su crueldad y paranoia, se convirtió en el símbolo de los peligros del poder absoluto sin límites, un recordatorio sombrío de cómo la mente de un monarca puede ser corrompida y destruir no solo a sus enemigos, sino también a lo más querido. La lección moral que emerge de esta tragedia es compleja y multifacética. Es una advertencia sobre la fragilidad de la razón humana frente a la tentación del poder ilimitado. Iván, un hombre de vasto intelecto, capaz de grandes reformas y conquistas, se vio consumido por sus demonios internos, por la paranoia cultivada en una infancia traumática y exacerbada por el luto y la falta de contrapesos a su autoridad. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea que separa la autoridad de la tiranía, la justicia de la crueldad, la piedad religiosa del fanatismo. La muerte del zarevich Iván no fue solo la pérdida de un heredero, fue la destrucción de una relación fundamental, la de padre e hijo, que se convirtió en el espejo de un reino, desintegrándose bajo el peso de su propio despotismo. En última instancia, la muerte de Iván Ivanovich es un recordatorio de que ni la corona más pesada, ni el ejército más formidable, ni la creencia más férrea en el derecho divino, pueden proteger a un monarca de sus propios errores, de sus propias debilidades humanas. Es una historia sobre la soledad del poder absoluto, una soledad tan profunda que llevó a un padre a destruir a su propio hijo, y con él, el futuro de su dinastía. Pero, más allá de la historia, más allá de la leyenda y de la inmensa tragedia, ¿qué nos dice este acto incomprensible de filicidio sobre la naturaleza del poder mismo? Y cómo una sola vida, segada por la mano de quien debía protegerla, puede resonar con tal fuerza a través de los siglos, configurando la narrativa de una nación y la percepción universal de la locura en el trono. ¿El eco de ese bastón es acaso la prueba de que incluso los más grandes gobernantes están a merced de sus pasiones más oscuras, o acaso la señal de una maldición que persigue a aquellos que se atreven a jugar a ser dioses?